Códice Siniestro Episodio 91, el disco de Sabu, el objeto que no encaja. La historia está llena de objetos antiguos. Herramientas. Estatuas. Relieves. Piezas que encajan dentro de su tiempo. Pero de vez en cuando aparece algo que no debería existir. Algo que rompe las reglas. En 1936, durante excavaciones en Saqqarah, Egipto, el arqueólogo Walter Bryan Emery encontró un objeto que, incluso hoy, sigue sin explicación clara. Fue hallado en la tumba de un personaje llamado Sabu. Un alto funcionario del antiguo Egipto, que vivió hace más de 5000 años. Entre los objetos funerarios, había uno que destacaba. No por su tamaño. No por su material. Sino por su forma. Un disco de piedra. Tallado en esquisto, un material extremadamente frágil. Pero no era un disco plano. Tenía 3 lóbulos curvados hacia adentro. Simétricos. Precisos. Y en el centro. Un eje cilíndrico. El objeto parecía moderno. Demasiado moderno. Como una pieza mecánica. Algunos lo comparan con una hélice. Otros con una rueda. Otros con un componente de máquina. Pero hay un problema. Hace 5000 años. No existían máquinas así. No hay evidencia de tecnología que requiriera una pieza de ese tipo. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Para qué servía? Las teorías oficiales sugieren que podría ser un objeto ceremonial. Una lámpara. Un recipiente. Pero ninguna de esas explicaciones encaja completamente. Porque el diseño no es práctico para contener líquidos. No es estable. No es funcional en el sentido tradicional. Y sin embargo, es demasiado preciso para ser decorativo. Cada curva parece calculada. Cada ángulo, intencional. Lo más inquietante es el material. El esquisto es una piedra que se rompe con facilidad. Tallarlo con esa precisión. Sin herramientas modernas. Sin margen de error. Es extremadamente difícil. Y aún así, el disco de Sabu existe. Intacto. Eso nos lleva a otra cuestión. El nivel de conocimiento técnico necesario para crear algo así. No hablamos solo de habilidad manual. Hablamos de diseño. De planificación. De comprensión de formas complejas. Y eso no encaja con la imagen tradicional del antiguo Egipto en esa etapa temprana. Porque estamos hablando de la primera dinastía. Un periodo en el que la civilización apenas comenzaba a estructurarse. Pero este objeto sugiere algo distinto. Sugiere que había conocimientos que no comprendemos del todo. O que hemos interpretado mal. Algunos investigadores independientes han propuesto teorías más radicales. Que el disco de Sabu no es decorativo. Que es funcional. Que podría haber sido parte de un mecanismo desconocido. Pero no hay evidencia directa que confirme esto. Y aún así, la duda permanece. Porque el objeto no encaja. No tiene equivalentes claros. No hay otros iguales. No hay evolución previa visible. Aparece. Sin antecedentes. Y eso lo convierte en una anomalía. Una pieza aislada en la historia. Pero hay algo aún más inquietante. El contexto. Fue encontrado en una tumba. Eso significa que tenía valor. Importancia. Significado. No era un objeto cualquiera. Fue enterrado junto a alguien relevante. Como si fuera algo digno de acompañarlo en la muerte. Y eso plantea otra posibilidad. Que su significado no era práctico. Sino simbólico. Pero si es simbólico, ¿qué representa? Porque no hay inscripciones claras que lo expliquen. No hay textos asociados. Solo el objeto. Y el silencio. El disco de Sabu sigue siendo estudiado.
analizado, debatido. Pero hasta hoy, no hay una respuesta definitiva. Y tal vez ese sea el punto más inquietante. Que incluso con toda nuestra tecnología, todo nuestro conocimiento, no podemos explicar completamente algo creado hace más de 5000 años. Porque el problema no es que sea antiguo. Es que parece adelantado. Como si perteneciera a otro momento. A otra idea. A algo que no encaja en la línea que creemos entender. Y cuando un objeto no encaja, abre una grieta. Una duda. Porque si algo así existía entonces, ¿qué más existió? Y más importante aún, ¿qué hemos perdido en el camino? Porque la historia no siempre es lo que ocurrió. A veces, es solo lo que ha sobrevivido. Este fue Códice Siniestro episodio 91, el disco de Sabu, el objeto que no encaja.